Gracias, señor presidente. La verdad que se hace harto difícil después de haber escuchado exposiciones que obviamente uno no tiene ni por qué repetirlas, pero sí compartirlas. Porque, bueno, muchas de las cosas que se han dicho acá estaba previsto o estaba también en mi cabeza como para decirlas, como para expresarlas. Mire, si hay algo que yo particularmente tengo ojeriza, si se quiere, cuando uno hace una retrospectiva con marzo de 1976 e inclusive hasta el 83, salvo el Mundial del 78, entre comillas, salvo, y es con la prensa, es con el periodismo, justamente. Y acá me han leído un montón de diarios que también leemos hoy, y que pertenecen a la misma familia y que nos dicen que, bueno, que no hay tantos desocupados y que la inflación no bajó tanto, que el riesgo del país es acá, allá, y que estamos mucho mejor. Bueno, a ver, yo no voy a dudar de los titulares, pero sí voy a decir que todos esos titulares estaban destinados no a informar, a desinformar. Así se llame Clarín, así se llame el diario de Timerman, así se llame La Nación, como fuere, señor presidente. Aquí es probable, y es casi seguro que sí, que la gente olía la posibilidad de un golpe. Es más, no lo olían. Los mismos militares lo deseaban. ¿Desde cuándo? Desde que pintaron las paredes el 1 de julio de 1974. Cuando dicen muerto el perro se acabó la rabia. Y eso se llama nada más y nada menos que antiperonismo y antipueblo. Porque la verdad que el antiperonismo y el odio que engendraba Perón llevaba a eso. Muerto el perro se acabó la rabia significaba que se había acabado el peronismo. Nadie se imaginaba que hoy pudiera haber en el siglo XXI, después de casi cuántos años de la muerte de Perón, y todavía que exista el peronismo. Y son los sectores de siempre. Por ahí uno les llama gorila, por ahí uno dice los sectores acomodados, son los sectores pudientes para los que hoy se gobierna en la Argentina. No precisamente para los de abajo, sino concretamente para los de arriba. Se esperaba. ¿Por qué? Porque ya teníamos noticia de golpes, ya había recuerdos cuando la gente decía va a haber un golpe, y no, porque no era una cosa ajena. Sí vivíamos de golpe en golpe. O no olvidar del golpe que nos cierran los ingenios con Onganía. Es la primera vez que estamos cumpliendo 42 años de democracia ininterrumpida. Pero allí vivíamos de golpe en golpe. Y yo no soy heredero de las luchas. A mí sí me tocó luchar en la época del golpe. Por suerte, joven, pero ya andaba metido en una cosa que se llamaba la multipartidaria, que marchábamos en la ciudad de Tafí Viejo, 3, 4 cuadras de todos los partidos, pidiendo justamente lo que le habían negado, que eran las urnas. Señor presidente, esta es la verdad. Siempre han dicho, inclusive en la NUCE, pero no viene porque no le da el cuero. Pero no viene porque las urnas están bien guardaditas. Después el viejo le dice vuelvo, y vuelvo a morir con las botas puestas. Y vino y murió con las botas puestas. Y a partir de ahí dice, bueno, muerto el perro se acabó la rabia, ¿cuándo el próximo golpe? Y el próximo golpe, y lo preparan justamente a través del operativo Aries, creo que se llamaba, para marzo del 76. Es un golpe que nos trae raigambre y cosas del pasado, históricas y demás. Pero, ¿sabe cuál es el mayor fracaso del proceso que se autodenominó de reorganización nacional? Nunca nadie se va a explicar cómo un grupo de argentinos se levantó en armas, con las mismas armas que le había dado el pueblo, en contra del pueblo para aniquilar a todos aquellos que pensaran distinto. Y esto no es un golpe como los anteriores.
Estos no son golpes como los que por acá me quieren hacer creer del grupo de oficiales unidos del 44 en el que participa Perón como teniente o como sargento. Esto no es un golpe como el que voltea Irigoyen. No es un golpe como la semana trágica de la Patagonia. Este es un golpe que en vez de golpe se llama terrorismo de Estado, señor presidente. Y el terrorismo de Estado tiene sus características. Y todas y cada una de esas características, aquí y en cualquier latitud del mundo, son las mismas. Y acá las tuvo. Miedo en la población, desaparición de personas, apagones, simplemente privación de la libertad. Y acá fue elevado a la enésima potencia. Si han sido 30.000, 29.000 o 28, la verdad que es secundario. No para aquellos, los dolientes, los que han perdido esos seres y que todavía no saben a dónde está. Hace escasamente 2 meses que celebraban las abuelas, que habían encontrado el nieto número 139. A 40 años del golpe, encontrar un nieto. Bueno, ese era el festejo, señor presidente. Y entonces, a ver, cuando yo digo, ¿cuál era el objetivo último de esta gente? Y el objetivo último era que no se hable nunca más del golpe. Llegó un momento que tuvieron que aceptar que no podían seguir. Cuando se da el fracaso de Malvinas, que bien lo han mencionado algunos de los preopinantes acá. Y el tema atolondrado de Malvinas, de este general con el whiskycito en la mano, y se da cuando de pronto en pleno estado de sitio, que significaba que no podían juntarse más de 3 personas, y se le llena la Plaza de Mayo. Y hay 2 muertos ahí, un gremialista de apellido Flores y otro más. Y a los 2 o 3 días se acalla toda esa plaza. ¿Por qué? Porque le habíamos recuperado Malvinas en abril. Y esto era marzo, los últimos días de marzo. En abril recuperamos Malvinas. Y somos triunfalistas. Y veníamos de toda una cultura malvinense, de las hermanitas perdidas, las Malvinas son argentinas, de que íbamos chiquitos a la escuela en todos los grados, no como esto que hay que hacer una ley para decir, che, pongan que se cumplen 200 años de la muerte de Monteagudo o de fulano de tal. No, a todos los años eran las Malvinas son argentinas, desde que entrábamos a la escuela hasta que nos íbamos. Entonces cuando llega aquello de Malvinas, bueno, nos tragamos todo el anzuelo. Lo que no sabían ellos que esto iba a ser un boomerang, por la derrota que tenemos, en Malvinas, porque le sueltan la mano los mismos que le habían dado luz verde para que realicen el golpe, que son los dueños del imperio occidental, el país del norte. O nosotros creemos que los tupamaros acá en Uruguay y los golpes hacia ellos en la Argentina o en Chile, los gobernantes militares no estaban con la aquiescencia, que quiere decir el visto bueno, el permiso de los Estados Unidos de América. Por supuesto que estaban con ellos. No solo eso, señor presidente, el golpe no es uno solo, no es un solo gobierno, del 76 al 83, hay 7 golpes. Y se sabía cada vez que íbamos a cambiar de presidente, porque la cúpula que seguía y que venía a darle el golpe al propio militar, iba a pedir permiso allá en el Pentágono a decirle, ¿puedo ser presidente? Sí, luz verde, venía y daban el golpe. Entonces tenemos, miren, empezamos con quienes empezamos el golpe y terminamos hablando de Lanuse y terminamos hablando de Levington. Y en el medio con el Papa teníamos otro. Entonces, hay cosas que uno tiene que ir ubicándose. Yo estoy obviando el contexto, porque se ha hablado y se ha hablado mucho, y se ha hablado con sentimientos, se ha hablado con el corazón. Yo no me puedo olvidar de los rastrillajes. No me puedo olvidar porque me tocó vivirlo. Y el rastrillaje era bastante parecido, pero peor que el COVID. Porque el COVID, por suerte, en algún momento apareció la vacuna y si uno estaba encerrado se cuidaba y si se ponía barbijo se cuidaba. Pero acá decían rastrillaje,
tantas manzanas hay rastrillaje. Entonces no podía salir de la casa, doblaban los colchones, pasaban pum pan y te hacían 6, 4 manzanas a la vez. Rastrillaje de los milicos y uno con miedo en la casa, temblando, etcétera, etcétera. Ay, cuando se iban, las mujeres fundamentalmente, nuestras madres, nuestras hermanas, se daban cuenta que le faltaba un arito, un anillito, esto y aquello. ¿Y a dónde carajo iban ahí a hacer, disculpe el término, a dónde iban a hacer una denuncia? No podían, a ningún lado. Me tocó la época de los militares y estudiaba en filosofía y letras, señor presidente. Y también me tocó 3, 4 años de todos los días, palpada de armas, el ómnibus lleno de barro y a todos nos empujaban porque salíamos con la ropa sucia. Y también me tocó ver todas las compañeras, la gente que salía de Tafí, que entonces no existía la diagonal. Constitución, Ruta 9, la que viene del Cadillal. Y a todas las estudiantes universitarias de esa época, y obviamente no las palpaban. Hablando mal y pronto, a todas las manoseaban. Así de simple, señor presidente. No era como ahora, que de pronto, bueno, para hacer el cachondeo de una mujer tiene que haber una policía mujer. No, eran varones que se dedicaban a ver de cuánto era el portaseno. Así de simple, del 100, del 110, del 120. Entonces, estas cosas que parecen tan simples como la que vos creo que has hablado del pelo largo y demás, y han existido. No solo han existido, están en las canciones de la época. Hay un tema de Baglietto, no me acuerdo el nombre, cómo se llama Baglietto, pero es alguien que hacía rock en esa época. Y se llama Mirta el tema, y dice, de regreso Mirta, ya pasé 10 años a la sombra, o sea, en la cárcel. Y cuando va a ver la minita donde, bueno, tenía el caedero, le dice, todo ha cambiado, todos parecen soldados. Entonces, ¿por qué? Porque estaban todos pelados. Entonces, estas son las cosas hasta donde se ha llegado, pero eso no es nada. Acá en el aeropuerto Benjamín Matienzo ha habido un atentado, como los que acá se dicen, tantos atentados de tal a tal época. Ahí había un atentado, señor presidente, porque ahí era el aeropuerto, donde ahora es la terminal de ómnibus, más tal vez los Tarcos o alguna de esa zona. Ajá. Y ha sido el único atentado a un batallón que se iba, de correntinos. En esa época, sin GPS, sin misil aire-tierra, sin nada, se dieron maña por las cosas de las cloacas, bomba, pasó el avión, en el momento que iba, por suerte, le salió el tema, voló el avión. Pero ¿por qué era eso? Y eso era porque el batallón que le había tocado ir a hacer rastrillaje a Montero, no solo hizo rastrillaje, sino que robó, mató y violó a cientos de jóvenes de Montero. Y la gente sabía. Y de pronto ahí está la respuesta, ese tema. Y ese tema, señor presidente, también es el que origina que nosotros tengamos 4 comunas hoy, pueblos algunos ya más desarrollados, que Soldado Maldonado, que Teniente Moya, que el otro, porque había que hacer como la época de Roca, ir avanzando y hacer fortines para que no vengan los subversivos que estaban metidos arriba de los cerros, si es realidad. Y también ridiculeces como otra. Hay que cuidar la frontera, entonces tranca la frontera norte porque frontera caliente nos podían invadir desde el norte. La Cocha, frontera sur, nos podían invadir de Catamarca. Burruyacu podían venir del este. Tafí del Valle allá. Hasta el día de hoy están en esa categoría, municipios. Y hay poblaciones con 30, 50 mil habitantes que todavía no pueden ser. Y estas no pasan de 5 o 6, porque la mentalidad era esa, era mentalidad de milico. Adhesión, y sí, siempre ha habido, me hablan de 500, 600 más deben haber sido los intendentes civiles que no vestían el uniforme, porque en definitiva y han sido de alguna manera la mano de obra civil que encontró, digamos, el ejército, por miedo, por temor o por lo que fuere, pero han sido justamente la mano de obra de esta gente, pues no tenían para tanto. Entonces, señor presidente, por ahí se quieren enojar cuando
uno dice de memoria, verdad y justicia. Y la verdad que uno no se puede olvidar de algunas cosas, y menos si le tocó vivir de refilón o de frente al mar. A mí me tocó, gracias a Dios, en el 83 o no sé, me tocó ser concejal y asumir el 10 de diciembre del 83 como concejal. Y a los 4 meses me tocó formar parte de una comisión de derechos humanos que la integraba Alicia Noli, Liliana Vitar y el que habla para ver las fosas o tumbas comunes del cementerio de Tafí. Y también me costó llantos de mi madre, muchísimo llanto, porque el otro día en la foto, pum, puesto ahí de cluquilla al lado de una tumba con estas dos mujeres, una radical, otra perusca. ¿Y qué me van a decir? No, miente, no, esa es la verdad. Y cuando recién una legisladora había... Lo que pasa es que hay que ser militante de la verdad. Y la Sagrada Escritura misma nos dicen, solo la verdad os hará libre. Porque si nosotros agarramos una mentira como verdad y la vamos a tener que defender toda la vida y vamos a tener que mentir toda la vida como si eso fuera verdad. Entonces, lo único que nos hará libre es la verdad. La memoria, ¿por qué? Porque el objetivo principal de esta gente, después del latrocinio, de las atrocidades que hicieron, ¿qué pretendían, señor presidente? Que no estemos ahí hablando aquí. Pretendían que nadie hable en el pueblo argentino, pretendían una suerte de amnesia colectiva. El peor fracaso de ellos es que se sigue hablando de esto que nos pasó a los argentinos, a los chilenos, a los uruguayos, porque el fin último era que no se hable más. Entonces ahí aparece en el acta de cuando ya van a entregar el gobierno, después que ya recuperamos la democracia, ¿qué le piden a los partidos políticos? Y le piden 2 leyes. El acta de reconciliación nacional, que justamente prohibía que lo enjuicien a los milicos, que el famoso juicio que hablamos de Alfonsín, que no lo cumple, y Alfonsín gana, señor presidente, gana, y sabíamos que iba a ganar, quienes al menos teníamos 2 dedos de frente, porque se niega a firmar el acta de reconciliación y se niega a decirle que sus diputados iban a votar la ley de punto final y obediencia debida, porque con eso era... Ve 2 Ave María, un Padre Nuestro, tus pecados han sido salvados. Entonces, dentro de ese marco no nos puede a nosotros sorprender cuando uno dice, bueno, ganó Alfonsín. Y sí ganó Alfonsín, porque se puso lo que tenía que ponerse. Porque me dicen, ha ido hasta los comunistas, un medio comunista, esto, aquello. 78, señor presidente, víspera del 78, 77. Una comisión con todos los presidentes de los partidos políticos de la Argentina. No había democracia, pero había los presidentes que habían quedado de los partidos políticos, incluido Vittel, que después fue candidato a vicepresidente del PJ. A recorrer Europa. Él, el bisonte Allende, los comunistas, Abelardo Ramos del FIP, todos. ¿A qué iban? Cagado de miedo, perdón, con miedo obviamente, temeroso, porque tenían familia y si no iban, ¿qué? A decir que los argentinos éramos derechos y humanos y que estábamos en condiciones de garantizar la realización del Mundial. Eso es así de simple, señor presidente, y así fue. No solo fue así, que es de los primeros que yo me acuerdo, no de los stickers, sino de las calcamonías que todos los autos teníamos que andar con eso. Los argentinos somos derechos y humanos. Entonces, este tipo de cosas sí hay que decirla y hay que recordarla. Y por eso, memoria, verdad, justicia, a la que no vamos a claudicar nunca. Para nosotros han sido 30.000 los desaparecidos. Nadie nos puede demostrar lo contrario. Y no ha sido un golpe de Estado, señor presidente. Ha sido lisa y llanamente la instalación del terrorismo de Estado en la República Argentina.
de punta a punta. Eso es así, señor presidente. Me hablan del Estado hiperinflacionario. Mire, el Estado hiperinflacionario del que hablan, asumen el gobierno, y no lo digo yo, lo dice Le Monde Diplomatique, ¿sí? Le Diplomatique, del diario Le Monde, de París, y lo dice hace 3 años cuando era también aniversario de este golpe. La deuda odiosa de la dictadura, por Noemí Brenta. Y en esta nos informa, esta Noemí Brenta, la deuda, cómo es la deuda cuando ellos llegan y cómo es cuando se van. Entonces resulta que cuando llegan, la República Argentina tenía 7,800 millones de pesos, o sea, no llegábamos a 8 millones. 7 millones, y cuando se van, ¿sí? Millones de dólares, no de pesos, perdón. Y cuando se van, las multiplican por 7, casi. 46.500.000 pesos, 500.000 dólares. Así se van. A usted me dice, ¿qué obras han dejado? Y 4 o 5 estadios de fútbol. Y nada más, y las otras, ahí está lo que decía alguno. Militares que no pueden justificar cómo se han enriquecido, militares que se quedaron con la casa y eran ocupas, de único que ocupa, de verde, y se han quedado con la casa, lo mismo que han hecho desaparecer en algunos casos, con las obras de arte, con todo, bastante parecidito, me hace acordar a aquello de la Alemania de alguien que no quiero ni nombrar porque no vale la pena traerlo acá, pero todos sabemos de qué se trata, para que no vuelva a pasar nunca más. Entonces, ese tipo de cosas, señor presidente, yo creo que nosotros el día de hoy estamos fundamentalmente brindando un homenaje, casi el periodo de homenaje. Y el periodo de homenaje les agradezco a todos, porque es eso justamente, es la posición personal de cada uno y no entrar en el debate ni pretender que yo voy a revertir lo tuyo o no, es lo que uno cree y el pueblo argentino cree esto. Por ahí alguien me ha preguntado una cuestión que yo tal vez no esté hoy en condiciones de responderle. ¿Por qué lo han votado o no en democracia? Y porque hay cosas que son inentendibles. Lo que sí le puedo decir a la persona esa, que la verdad que me daba vergüenza, porque cada vez que iba a Buenos Aires y me preguntaban, subí al taxi, no terminé de Tucumán, ¿y cómo han hecho para que gane Bussi? ¿Cómo lo han votado a ese? Y no podíamos salir de Tucumán siquiera porque la vergüenza que sentíamos cuando íbamos afuera, y era la pregunta consabida, señor presidente. En cuanto a lo demás, señor, la verdad, ¿yo qué quiere que le diga? Creo que nosotros, sí o sí, tenemos la obligación, el deber de esto que estamos haciendo. Y que ha habido muertos y desaparecidos dentro de lo que ha sido esa tiranía y dentro de lo que ha sido ese terrorismo de Estado, pero por supuesto que lo ha habido. Yo tengo acá una definición, dice, el terrorismo de Estado es el uso de acciones ilegales, permítame que lea, son 5 renglones nomás, para aterrorizar a la población civil de un país enemigo. Y en este caso se usó para aterrorizar a la población del mismo país, no de un país enemigo. Esto era el terrorismo que aplicaba el nazi que yo no quiero nombrar. Cuando entraba a los otros, a Polonia, cuando entraba a los territorios, cuando pretendía llegar a Normandía, etcétera, etcétera. Entonces son acciones ilegales para aterrorizar a la población civil de un país enemigo. Algunas acciones que se consideran terrorismo de Estado son persecución ilegal, coacción, secuestro, desapariciones forzadas, tortura, asesinato, ejecuciones extrajudiciales, creaciones de organizaciones terroristas clandestinas. Algunas no eran terroristas. Acá en Tucumán hemos llegado a tener hasta una cosa que se llamaba el Fondo Patriótico. ¿Sabe qué era el Fondo Patriótico? Era dejar al borde de la quiebra casi todos los corralones, porque las obras que se hacían venían y decían, bueno, el Estado necesita tantas bolsas de porla, tanto de hierro, tanto de esto, se lo cargaban y a pelarse, anda a cobrarle a quien sea. Esta es la realidad. ¿Por qué no
que hemos servido, que hemos tenido. ¿Y por qué? Ya le he dicho, hay cosas que son inexplicables. Es lo mismo... ¿Ah? Y sí, posiblemente... No polemicemos y podemos ir a la votación. Posiblemente. Lo único que yo puedo decir, señor presidente, que nosotros venimos de una revolución. Venimos de una revolución. Somos hijos de una revolución. Y si se quiere en el término acabado del diccionario de la Real Academia Española, somos revolucionarios. Porque en definitiva la revolución es una sola palabra, significa cambio. Y la verdad que el peronismo fue la única revolución pacífica que tuvo Latinoamérica y que no es verso cuando dice que tuvimos una revolución pacífica con movilidad social ascendente. Y por eso muchos de los que están acá, a pesar de venir de obreros, de hijos de obreros, de familias con pequeños fundos, pequeños campos, hoy pueden ser profesionales. Y que hoy tenemos el mismo gobierno que teníamos allá del 76 al 83, pero sin muertos, o al menos la misma ideología ultraliberal de derecha, la tenemos. Otra cosa, señor presidente, antes que me olvide. Esto que estamos hablando de recibir un país en el 76 con 7.800 millones de dólares y dejarlo con 47.000, tiene una sola explicación. No son los 7 estadios, 6 de fútbol. Pasa que a un orejudo así enorme que se llamaba Martínez de O, que era muy amigo de muchos de estos gorilas, inclusive de los dueños de los principales diarios, se le ocurrió una cosa, y condonar y meter toda la deuda en la deuda pública. ¿Cuál deuda? La deuda privada, la que tenía Macri, la que tenía Bulgeroni, la que tenía el otro, la terminamos pagando entre los 20 millones de argentinos que éramos en esa época. Y la empezamos pagando y la seguimos pagando hasta que en algún momento se terminó. ¿Por qué? Porque la deuda pública pasó a ser deuda del Estado. Entonces, de ahí viene, señor presidente. Y cuando hablo de los medios, y que yo los miro de reojo, cuando me muestran títulos y demás, y con esto voy a terminar, es simplemente, señor presidente, porque en toda esa época, en muchas cuadras, en muchas manzanas, desaparecía la gente de noche. En esas cuadras, en esa manzana, había apagones de noche y decían que cierren la ventana y sentíamos ruido de los helicópteros que pasaban. Dicen, por acá he escuchado, la tumba común más grande que se ha encontrado es el Pozo de Vargas con 140. Y yo diría, bueno, no sé si sea tan así, porque la verdad que el ruido que uno sentía al menos era por cercanía. De Tafí Viejo iban con rumbo al Cadillal. Bueno, y ahí ya no sabemos cuánto hay en esa fosa común. Esto es así, señor presidente. Ahora, ¿sabe qué? Pasaba en todo el país. ¿Y sabe qué publicaban los diarios? Y publicaban como ahora Colapinto. En ese momento el Colapinto se llamaba Carlos Reutemann, que había salido cuarto en tal lado, que le había faltado un asta para llegar al premio de la República Argentina. ¡Pum, pum! Desaparecido, ni uno. Lío, ni uno. La gente sufriendo, ni una. Tortura, ni uno. Nunca había titulares, señor presidente. Y en eso yo sí miro de reojo. La Iglesia Argentina pidió perdón, ¿sí? Las mismas Fuerzas Armadas pidieron perdón. Los únicos que no pidieron perdón en este país por el silencio de todos esos 8 años fue el periodismo de la República Argentina. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Gracias, señor legislador. Vamos a proceder a la votación. En consideración en general y en particular por ser el artículo 2º de forma.